están? Buenos días o buenas tardes, depende a qué hora vean este video. Espero que se encuentren bien en estos tiempos tan complicados. Quiero referirme hoy a un tema que siempre me ha interesado, que es la vinculación entre cosas del territorio de la ciencia y la tecnología con lo que ocurre en la vida de cada uno de nosotros. Por supuesto, tal como lo he advertido con anterioridad, no haré ninguna exposición científica detallada, solamente usaré algunos conceptos centrales y los vincularé con lo que vemos a diario en nuestra existencia. ¿Cómo podemos recuperar recuerdos? Haciendo una alusión a un fenómeno físico que pronto describiré. Nuestro pueblo, a lo largo de su historia, ha sido perseguido, dañado. Los pogroms en Rusia, que trajo a nuestros antepasados a Chile, o al resto del mundo también. Y la Segunda Guerra Mundial, con todas las víctimas, de las cuales nosotros somos en gran medida descendientes. Pero en verdad, el mensaje prevalente del Holocausto, que es el que hemos continuado a lo largo del tiempo, es el recordar para nunca olvidar. Recuerdo cuando hicimos el lanzamiento de mi libro en la Universidad de San Sebastián, se realizó en aquella ocasión, dije eso, ante un público gentil, desde luego. Y fue muy bien recibido el concepto de que yo provenía del pueblo judío y el pueblo judío tenía que recordar para nunca olvidar. Hoy día quiero retomar este tema. Nuestras vivencias del pasado son bastante lejanas. Incluso quienes podamos haber nacido antes o durante la Segunda Guerra Mundial, ya han pasado casi 80 años de aquello. De modo que indudablemente los recuerdos que podemos tener son muy vagos, pero estamos replicando lo que siempre se nos inculcó a través del recuerdo para nunca olvidar. Ahora, estos recuerdos están lejos, pero pueden ser recuperados. Y de eso es lo que quiero hablar. Algunos reflejos se diluyen y cuando nos vuelven a la mente son como pequeños destellos de corta duración. Pero hay otros que se acercan en la medida que los invoquemos. Entonces aquí estamos, en primer lugar, ya aproximándonos al tema científico, al decir que hay dos elementos fundamentales en el acercamiento de estos recuerdos o de muchas otras cosas, naturalmente. Por de pronto, estos dos conceptos son el del emisor y del receptor. El emisor es quien emite el sonido y el receptor naturalmente lo recibe. El tiempo que tarda esta señal depende de la velocidad de propagación que ya tiene y de la distancia entre el emisor y el receptor. Ustedes bien saben, la velocidad es la distancia dividido por el tiempo. Por ejemplo, el sonido en el aire se propaga a una velocidad de 340 metros por segundo. De modo que si uno se sitúa a 340 metros de un emisor, va a recibir su mensaje dentro de un segundo. Esa es la velocidad, 340 metros por cada segundo. Pero si se aproxima, ya sea porque él se aproxima a quien emite o porque el quien emite se aproxima a quien recibe, a 170 metros, que es la mitad de la distancia anterior, recibirá la señal en medio segundo. ¿Qué podemos concluir de esto? Que la frecuencia de recepción, en el primer caso a 340 metros, es desde un mensaje por segundo. Y en el segundo caso es 2 mensajes por segundo. Y ese es el concepto de frecuencia. Nosotros lo observamos, por ejemplo, con claridad en el caso de una ambulancia. La ambulancia que viene aproximándose hacia nosotros, emitiendo un ruido a través de su sirena, la sentimos como una cosa lejana, primero grave, así profunda. En la medida que se aproxima, se va sintiendo cada vez más cercano un
mensaje, llamémoslo mensaje porque es un mensaje en términos técnicos, de la sirena que se va haciendo cada vez más próxima a nosotros. Por lo tanto, el tono del mensaje que estamos recibiendo es cada vez más agudo. Cuando pasa frente a nosotros está en el pic de la agudeza. Y cuando se empieza a alejar, empieza nuevamente a decaer hasta desaparecer dependiendo de la distancia y de la intensidad de la señal. Ese ejemplo es clásico. El sonido no es una pelota de tenis, naturalmente, pero esta analogía nos muestra cuál es el fenómeno que se inscribe dentro de una categoría que se llama efecto Doppler. ¿Qué pasa ahora con los recuerdos? Nosotros tenemos, por así llamarlo, un baúl de los recuerdos, donde tenemos alojados todas las cosas que nos han pasado en la vida. Pero este se nos ha ido alejando en la medida que vamos envejeciendo. Por lo tanto, las señales espontáneas que de él emanan se demoran más en llegar, porque la distancia es mayor, más que cuando éramos jóvenes, y progresivamente. A veces nos llega, o la captamos, mejor dicho, pues siempre va a llegar, la podemos captar, un poco como el sonido de la ambulancia, de la sirena de la ambulancia, que si está muy lejos sigue emitiendo, pero ya nosotros no tenemos la capacidad auditiva de detectarla. Entonces, esta señal de baja intensidad, pero de muy baja frecuencia, no la percibimos y no nos damos cuenta que está. Y para recordarla, tenemos que aproximar el emisor con el receptor. En esa forma, estamos creando una analogía al efecto Doppler en relación a los recuerdos. De aquí se me ha ocurrido describir este fenómeno a través de una metáfora. Metáfora, como ustedes bien saben, es usar palabras alternativas para describir en forma bella, si se quiere, algún cierto fenómeno. Y se me ocurre decir que los recuerdos son como el sonido de nuestra vida. Nuestra vida está constituida por nuestros recuerdos. El presente deja de ser en cuanto pasó, y ya es recuerdo, y el futuro no lo conocemos. De modo que los recuerdos son el patrón de nuestra existencia, y recuperarlos tiene un mérito y una importancia significativa. Cerrando el punto en que defino el problema, paso a un segundo punto en el cual hablo de otro concepto físico que tiene importancia, que es el fenómeno físico de la ruptura de material por dislocación. La dislocación es la ruptura, como bien digo, que se produce cuando alteramos el orden de la cadena molecular. Piensen ustedes que nuestra cadena molecular es algo así como un collar de perlas, que están unidos, desde luego, a través de un pequeño hilo o lo que fuere, que las coloca una a continuación de la otra, pero el hilo es único y es continuo. Para nosotros cambiar la tercera con la quinta, por ejemplo, en posición y poner la que era quinta como tercera y viceversa, no tenemos otra opción que romper el hilo. Y eso fractura. Y es una fractura por dislocación. Los recuerdos también se pueden dislocar, se pueden alterar. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado al creer que una cosa ocurrió antes que otra? En circunstancias que eso fue exactamente al revés. Ahora, estas dislocaciones, que como digo, no son rupturas, pero pueden provocar efectos negativos y positivos. Los efectos negativos, por cierto, nos traen sufrimiento y la forma de atenuarlos, porque eliminarlos probablemente sea imposible, es a través de un tratamiento profesional adecuado, psiquiátrico, psicológico, qué sé yo, en un grupo de reflexión, algo por el estilo. Pero las positivas son constructivas y esas nos traen alegrías y emociones. Y esas son las que vale la pena rescatar. Entonces, el punto es, ¿cómo rescatamos esos recuerdos que son positivos, de alegrías y de emociones? Trabajando la memoria, sin prisa, pero sin pausa. Hago un pequeño alcance a esta enumeración que voy a iniciar, o que acabo de iniciar, mejor dicho. Cuando yo era un muchacho de 16 años y estaba preparando mi bachillerato en el año 56, mi profesor de matemáticas me dijo, Tomás, el cerebro es como un músculo. Hay que ejercitarlo para que responda bien. Yo le pregunté, señor Zapata,
¿Me podría decir a qué se refiere? Resuelva problemas de memoria. Acto seguido, tomé el Prochle, que era el libro de álgebra de aquel entonces, y lo fui resolviendo al desayuno, problema por problema. Me cabeceaba muchísimo al principio, porque al final el libro Prochle traía los resultados, de modo que era fácil comprobar si uno había llegado al resultado correcto o no. Pero prontamente, o durante el resto de ese año previo al bachillerato, lo resolví entero, con gran esfuerzo. Y yo creo que eso fue muy importante, no solo para mí, sino para quienes han recibido este consejo a lo largo del tiempo en que he tenido actividad docente, ya sea formal frente a una sala de clase o con mis propios hijos y nietos. Es el recorrer esos recuerdos hacia el pasado, significa recrear el pasado con mayor frecuencia. Hacer un esfuerzo, buscar, encontrar, hasta que se encuentre y tratar de fijarlos. Ahí lo habremos tenido más cerca y en consecuencia el efecto Doppler del cual hablé se manifestaría cada vez que tratemos de invocar aquel recuerdo. Es como traer a la ambulancia en reversa, en marcha atrás, en que el ruido que se nos había perdido empieza a llegarnos porque la estamos retrayendo a la posición en que nos abandonó. Por lo tanto, dará lo mismo en la medida que lo hayamos recuperado, si fue muy lejano en el pasado o muy cercano, en la medida que lo ubiquemos en una posición de cierto acceso. Con mucha frecuencia me ha pasado, y me imagino que a muchas de las personas mayores que estén viendo, no necesariamente adultos de la cuarta edad, adultos, digamos, les estará pasando, les habrá pasado o les va a pasar, que empiezan a decir, ¿cómo se llamaba este individuo? No me puedo recordar. Y cada vez esto ocurre más a menudo en nuestra vida y lo atribuimos al envejecimiento, a lo que fuera. Y en realidad el envejecimiento, desde el punto de vista que yo lo estoy planteando, es un aumento de la distancia entre los recuerdos y el presente. Y eso se produce naturalmente por el paso del tiempo, pero también porque uno ha acumulado muchísimos recuerdos. Pero ¿cómo resolvemos esa situación de olvido? Recorriendo el abecedario, por ejemplo. Yo empiezo con la A, Alberto, B, Blanca, C, Carlos, y de repente llego a la R, y va Ricardo Solís, y me emociono de haberlo encontrado, me considero que no estoy tan viejo, porque fui capaz de recordarme. Pero en ese momento creo una nueva vía de acceso, porque pienso, pero si Ricardo, ¿cómo se me puede olvidar si es el nombre de uno de mis hijos? Cada vez que piense en Solís, tengo que pensar en mi hijo Ricardo, y en ese momento voy a decir, Ricardo Solís. Entonces habré encontrado una vía alternativa de pesquisa de los recuerdos del pasado. Ahora, este link al cual estoy haciendo mención es un pegamento más cerca de mi presente, pero no está garantizado. Hay que ejercitarlo, igual que el cerebro, es un músculo. Hecho este alcance, me refiero ahora a dos personajes trascendentes de mi vida. Uno, Rodrigo Flores, mi profesor de estructuras de la Universidad de Chile y múltiple campeón nacional de ajedrez. En su vida fue 10 veces campeón de Chile. Y de mi querido amigo ya desaparecido también, Moisés Tequel, que también fue campeón de Chile de ajedrez en una ocasión y es probablemente el que fuera miembro de nuestra comunidad que ha llegado al nivel más alto en este juego ciencia que es el ajedrez, aparte de su profesión como ingeniero civil, por supuesto. En el año 2006, un par de años antes de fallecer, don Rodrigo Flores me pidió que presentara su libro Mis años de ajedrez. Yo acepté encantado, sentí un gran honor de que él me hubiera pedido a mí, que fui su alumno, ya era más que alumno, ya tenía a su vez más de 60 años, que me pidiera que presentara su libro. Lo hice con el mayor de los agrados, pero lamentablemente esto fue después que él falleciera, alrededor de un año después de su fallecimiento.
Rodrigo Flores falleció a los 94 años, en un accidente absolutamente doméstico mientras se duchaba. Y se duchaba para vestirse e ir a su oficina a trabajar. Era un hombre vigente, absolutamente vigente. En uno de sus párrafos, del libro, escribe, y voy a leer: aunque ahora estoy en el crepúsculo de mi vida, recuerdo que viví en ese paraíso sin tiempo, pero ¡ay! Tan breve que es la infancia y más lo fue para mí. Más adelante agrega: estoy consciente de que las ideas, las fechas y los detalles pasan por la mente para ya no retornar. Pero si se está atento, se logra capturar algunos y con ellos reviven los sabores indescriptibles de su época. Está hablando exactamente del Doppler. En el año 1958, en el torneo nacional de ajedrez le tocó enfrentar a mi gran amigo Moisés, que era su alumno en aquel entonces de la universidad. Y escribe lo siguiente: perdí, cediéndole también el título. Solo habían pasado unas horas desde el final de esa partida, cuando a las 8 de la mañana me lo encontré en primera fila de mi clase, produciéndose una extraña ambivalencia. Yo era el profesor y él, el alumno, pero la noche anterior él celebraba mientras yo mordía el polvo de la derrota. Luego de la partida le lanzó un reto con una enorme carga psicológica y le dijo: Moisés, si usted no gana este torneo, lo rajo a fin de año. Ambos cumplieron su promesa. Moisés fue campeón y Rodrigo Flores lo aprobó en su examen final. Rescato finalmente dos frases más de ese libro que creo que también son relevantes en lo que estoy transmitiendo. Una de ellas: el ajedrez es un lenguaje, como el de la ciencia, que está libre de la hipocresía, de la corrupción y de las bajas pasiones. Muy importante. Y el segundo mensaje: como cualquier mortal que toma conciencia del tiempo que le queda, me fijé algunas metas. Pero es muy común la ilusión de los humanos de que el futuro está muy distante, y a mí se me vino encima con extrema rapidez. Muchas gracias por la audiencia y espero que lo que les haya transmitido les haga reflexionar y opinar, ya sea en la misma dirección o en otra. Pero la reflexión es también, junto a los recuerdos, el par de herramientas que podemos contar para seguir en vigencia en este mundo. Muchas gracias. Hasta la próxima.